Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre esta hora del recorrido por los escenarios internacionales, dinámicos y complejos, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En el derecho internacional hay un principio que se llama reciprocidad. Precisamente la Convención de Viena de 1961, que todos los estados han firmado y ratificado, y por lo tanto obliga a China, como a Canadá, a Venezuela, como a Estados Unidos, a Nigeria, como a Suecia, son principios fundamentales en el derecho y en las relaciones internacionales. Al fin y al cabo, el derecho internacional no está sino para evitar las guerras y los conflictos. Por eso el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, solución pacífica de las controversias internacionales. Ocurren muchas veces situaciones incómodas en las relaciones diplomáticas entre dos estados. Es lo que ha pasado precisamente entre China y Canadá, porque China decidió expulsar a la cónsul canadiense en Shanghái, una de las ciudades más importantes de China, en represalia por la misma medida ordenada por el país de Estados Unidos, pero sobre todo en el caso de Canadá, contra un diplomático chino acusado de intentar intimidar a un diputado canadiense, lo que ha reservado y ha producido una nueva crisis diplomática entre Canadá y China. Naturalmente que hay muchos intereses de Canadá como Estados Unidos en relación con China, pero las relaciones diplomáticas no se rompen. Simplemente la expulsión de un diplomático corresponde por la reciprocidad del otro y siguen las relaciones internacionales mientras se negocia la solución a cualquier conflicto que se haya podido presentar. Nueva crisis diplomática entre Canadá y China. Pekín expresó su desacuerdo el martes, un día después de que Ottawa anunciara la expulsión de Zhao Wei, diplomático chino residente en Toronto, acusado de intentar intimidar a un diputado canadiense. China nunca interfiere en los asuntos internos de otros países. La supuesta injerencia en los asuntos internos de Canadá es una completa tontería, una calumnia y una manipulación política basada en la ideología. Canadá declaró a los diplomáticos chinos persona non grata en cargos injustificados, violando las normas básicas de las relaciones internacionales y saboteando deliberadamente las relaciones entre China y Canadá, que son por naturaleza muy malas. El diputado conservador canadiense Michael Chong patrocinó una moción para declarar las acciones de Pekín en la región de Xinjiang como un genocidio contra los uigures, una minoría que es mayoritariamente musulmana. En represalia a la decisión, China decidió el martes expulsar a la cónsul canadiense en Shanghái. Como contramedida recíproca en reacción a la medida sin escrúpulos de Canadá, China decide declarar a Jennifer Lin Lalonde, cónsul general de Canadá en Shanghái, persona non grata, a quien se le pidió abandonar China antes del 13 de mayo. Esta es la medida de China para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses, lo cual es legítimo y necesario. El primer ministro Justin Trudeau afirmó el martes que Canadá no se dejará intimidar por China. La solicitud de comentarios por parte de AFP al Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, a la Embajada de Pekín y el Consulado de Shanghái no recibieron respuesta. Las relaciones entre ambos países son tensas desde 2018 tras el arresto en Canadá de una alta ejecutiva de la firma tecnológica china Huawei y la detención de dos canadienses en China como represalia que finalmente fueron liberados. Efectivamente, los Estados Unidos tienen muchísima experiencia en eso de declarar persona non grata o expulsar a diplomáticos, inmediatamente Moscú responde o viceversa. Pero también ocurre con la Unión Europea, con China y con Rusia, en razón de algunos criterios políticos o declaraciones que puedan hacer los diplomáticos. En mi caso, fui testigo, por ejemplo, de declaración de persona non grata de mi embajador, que era extraordinario, Regulo Burelli Rivas, en Moscú. Yo era primer secretario y tuve que quedar encargado de la embajada de negocios, porque en esos casos, cuando el embajador se va, el segundo en jerarquía se encarga de los negocios y actúa como embajador hasta que llegue un nuevo embajador. Esa es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y es lo que están haciendo en este momento Canadá y China, como lo han hecho también otros países. Y en cuanto a Ecuador, difícil la situación porque el Congreso, que es de oposición, quiere someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso por una presunta discusión, sobre todo de corrupción. En un segundo intento lo ha tratado de hacer para destituirlo, al menos en un año. Y esto es uno de los problemas también en América Latina. Muchas veces son los presidentes los que abusan en un presidencialismo que copiamos de Estados Unidos, a diferencia del parlamentismo europeo. Pero también algunos congresos se toman demasiadas responsabilidades y entonces quieren acabar con presidencias que son legítimas, constitucionales. Hay que tener un equilibrio de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En este caso vamos a esperar cómo evolucionan las cosas, pero veamos la nota que nos trae la prensa internacional. Previamente hay una solicitud de reconsideración. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso enfrentará un juicio por presunta corrupción.
Luego de una sesión de más de 5 horas, el Congreso opositor aprobó el martes una moción contra el mandatario con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. Lasso es señalado por supuesto peculado en un contrato estatal para el transporte de crudo. El pueblo merece justicia y el pueblo merece que esta Asamblea Nacional se conecte con la realidad porque hemos probado la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lasso. La oposición, liderada por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, lo señala de no ordenar en su administración la terminación de un contrato entre Flopec y el Grupo Internacional Amazonas Tanker, que incluye a firmas rusas, pese a que resultaba lesivo para los intereses estatales al dejar pérdidas por más de $6 millones a la empresa ecuatoriana. Aquí se le está juzgando al presidente de la República por un delito de peculado y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba de peculado, ni siquiera un indicio. Lasso, que enfrenta su segundo intento de destitución, ha dicho en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional. Sin embargo, también ha advertido que entre sus facultades constitucionales está la de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez y dentro de sus primeros 3 años de gestión para dar paso a elecciones generales anticipadas con miras a completar el periodo de 4 años, lo que se denomina muerte cruzada. Sería también difícil para Ecuador una muerte cruzada políticamente porque te es convocar de nuevo a elecciones del presidente y los parlamentarios. Es la inestabilidad de América Latina, a diferencia de Europa, que tienen democracias y que se alternan los gobiernos. En América Latina difícilmente emprendemos el camino de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia, y nos cuesta tener un modelo, como lo tienen los europeos, muy parecido más bien a los africanos, con permanente inseguridad y donde no hay un criterio limpio y claro frente a la cuestión electoral y presidencial. Por eso hoy me voy a referir, porque anoche puse precisamente a la inteligencia artificial que definiera un poco lo que pasa en Ecuador, pero inteligentemente esa inteligencia que no es humana decía que los dos tenían razón, por eso lo difícil del ser humano y de los jueces cuando tienen que dar un criterio definitivo. Lo cierto es que en todas partes se está aplicando la inteligencia artificial, que va a ser muy útil en la medicina, en la agronomía, en todos los campos, sobre todo en la educación y la cultura, y además en los modelos de trabajo, porque puede reemplazar al ser humano, pero también crear otras oportunidades, que es el temor que tienen. Yo hoy quiero referirme a esto porque ayer, al hablar sobre el editorial de la inteligencia artificial, algunos de nuestros televidentes nos pidieron la parte jurídica, y lo que hay es, por ahora, la declaración de Montreux, que es donde se dan unas normas para que los estados tomen responsabilidad, creen leyes, inclusive Naciones Unidas y los organismos internacionales, y nosotros en Mercosur, en la Comunidad Andina, en los mecanismos regionales, sobre la inteligencia artificial. Con esto vamos a ir al corte y después, más adelante, los entrevistados de siempre. Ya regresamos. De Montreal sobre la inteligencia artificial fue una declaración que viene a plantear salvaguardas en un sector en plena expansión y cuyo poder y capacidad pueden ser también preocupantes para la comunidad internacional. Este objetivo que tiene la Declaración de Canadá en Montreal es garantizar que el ser humano mantenga el control sobre la máquina. El objetivo fundamental de esta declaración es desarrollar un marco ético para el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial, pero también guiar la transición digital para que todos tengan la oportunidad de beneficiarse de esta revolución tecnológica. En esta declaración se abre un espacio de diálogo nacional e internacional para lograr colectivamente un desarrollo inclusivo, equitativo y ecológicamente sostenible de la inteligencia artificial. En este documento hay 10 principios y 8 recomendaciones que tienen que ser tomadas en cuenta por los gobiernos, las empresas y los individuos. Señalan varios temas para pensar en la transición a una sociedad en que la inteligencia artificial promueva el bien común. Igualmente muestran la cultura moral y política de la sociedad dentro de un diálogo intercultural e internacional, porque en otras partes del mundo las declaraciones también están surgiendo. Por ahora toca que se debatan, pero sobre todo se informe y se legisle para asegurar una apropiación social, armónica, justa y respetuosa de estos cambios tecnológicos, sin que se eliminen los beneficios económicos prometidos por la inteligencia artificial. En Venezuela, como todo el mundo, tenemos la responsabilidad de investigar
y que los parlamentos también creen normas específicas. Además que en la universidad y en los liceos y en la escuela primaria se cree conciencia y sentido ético a estos descubrimientos que tienen que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de ellos. Hay que evitar el miedo que hay al reemplazo en el sector sindical, perder el trabajo, por supuesto, pero también perder las relaciones sociales, las interfaces humanas en contacto con las administraciones, con la justicia, la policía. Luego hay algo más metafísico, saber la pérdida de la identidad humana. Ya no sabemos realmente lo que es ser humano. Con Copérnico, Galileo, Darwin y Freud aprendimos que ya no estábamos en el centro del universo, que ya no teníamos el privilegio de estar en la cumbre de la creación y que ya no teníamos el control absoluto sobre nuestro pensamiento. Esto se llama las 3 heridas narcisistas de la humanidad. Hoy descubrimos que quizás haya una cuarta. ¿Qué sería la de la inteligencia no es propiamente humana? Finalmente, el tercer miedo, que es el de la automatización de la injusticia y la discriminación. De hecho, los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir prejuicios, motivo por el cual creemos que el humano siempre debe llevar el control. Estos nuevos algoritmos tendrían como meta algunos principios fundamentales, como el principio de bienestar y el principio de privacidad. En lo personal sería extraordinaria la ayuda en la medicina y en la educación, y a nivel de los gobiernos y de las empresas, tanto en la parte económica como financiera, puede crear centros de desarrollo y crecimiento que son necesarios en la vida de hoy. Muy importante la labor legislativa en materia del uso de datos y el intercambio de información. Por supuesto que los colegios profesionales tienen una motivación para actuar. El hombre siempre será responsable de todo lo que una máquina pueda hacer, gesticular o producir, y siempre debe poder recuperar el control. Si el humano no es responsable, nadie lo es, y sería caer en la arbitrariedad.